Geografía de las Cadenas de Valor, que presenta Adrián Lujalt y comentará Rocío Vargas. Adrián es de la Universidad de Sussex y Rocío Vargas de aquí de el CISAN. Gracias por venir esta mañana. Voy a leer una breve semblanza de cada uno de nuestros ponentes. Adrián va a hacer la presentación y Rocío comentará el trabajo, ¿no? Que es además el trabajo de tesis de doctorado de Adrián que presenta en la Universidad de Sussex y que fue premiada en la Asociación Internacional de Geografía. Entonces es un trabajo muy bien acabado, muy bien terminado y muy crítico sobre el asunto de Pemex. Pero bueno, ya él les contará de qué se trata. Adrián es doctor en Geografía Económica y maestro en Ciencias en Métodos de Investigación Social, con especialidad en Geografía Humana por la Universidad de Sussex, Inglaterra, y licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Veracruzana. Fue tutor asociado del curso Economía Política del Desarrollo en el Departamento de Economía de la Universidad de Sussex, y sus líneas de investigación son Economía Política de la Industria Petrolera y Gas Natural, cadenas de valor nacionales y o globales, incluyendo sectores donde la participación del Estado es sobresaliente, multinacionales de países emergentes, gobernanza industrial y geografía económica de México. Es autor de varios artículos y capítulos en libros sobre sus temas de investigación y actualmente prepara 2 artículos que serán publicados en las revistas Journal of Development Studies y Journal of Emerging Markets. Entonces le damos la palabra a Adrián Lujalt. Ok, gracias Ariadna. Primero que nada quisiera agradecer al CISAN, a Ariadna, a Rocío por facilitarme estar aquí y lo que significa tener la oportunidad de diseminar mi trabajo. Okay, lo que voy a presentar hoy tiene que ver con la dinámica que ocurre dentro de una localidad que es en el sur de Veracruz, en donde está asentada la mayor parte de la infraestructura petroquímica de Pemex. Y bueno, ¿qué me lleva a estudiar este tema? Yo soy oriundo de Minatitlán y pues cuando era yo más chico oía a mis amigos, a mis parientes decir que por ejemplo la determinada planta de amoníaco en el complejo petroquímico Cosoleacaque pues dejaba de producir, ¿no? Y bueno, también como consecuencia de eso veíamos la clausura de las plantas de fertilizantes, ¿no? De fertimina, en agronitrogenados en Coatzacoalcos, que son, por ejemplo, la agronitrogenados en Coatzacoalcos es una planta que tiene capacidad para producir más de 1 millón de toneladas de fertilizante, ¿no? Entonces estaba cerrada. Bueno, el desarrollo del clúster petroquímico. ¿Qué es un clúster? Un clúster podemos imaginarnos como un espacio en donde interactúan diferentes actores y podemos decir que son empresas que están relacionadas entre sí a través de la transacción de materia prima, pero también instituciones como sindicatos, centros de investigación, asociaciones industriales, universidades, y todo eso lo tenemos en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. Y bueno, eso me lleva a decirles a una definición que yo he construido sobre mi objeto de estudio, ¿no? El clúster petroquímico situado en el sur del estado de Veracruz es una aglomeración geográfica de empresas públicas y privadas que están conectadas entre sí mediante relaciones verticales, relaciones de proveedor-comprador, que producen materias primas industriales utilizadas en los procesos productivos de diversos sectores, lo que podemos llamar cadenas de valor, y que operan junto a un grupo de instituciones locales, como decía, universidades, asociaciones industriales, proveedores de servicios especializados, sindicatos, en un contexto agregado sumamente complejo. Bueno, en cuanto a la relación proveedor-comprador, lo que tengo que decir es que esa es la principal, eso refleja cómo está organizada la producción dentro de este clúster. Pemex Petroquímica está concebida para producir petroquímicos básicos, mismos que van a ser utilizados para que empresas privadas, como una veintena que hay en la región, los utilicen para producir ya sea un producto final como los fertilizantes, pero principalmente un intermedio. Ahí no se producen productos finales.
Y esa es una de los principales bueno, hallazgos de mi trabajo de campo, ¿no? De esas relaciones verticales y cómo está estructurada la producción ahí en la localidad. Y estas relaciones se dan en un contexto sumamente complejo. Eso fue otro de los comentarios repetitivos, ¿no? Cuando platicaba yo con mis informantes, ¿no? En el trabajo de campo. Y bueno, ¿por qué estudiar el clúster petroquímico en el sur de Veracruz? Como decía, tiene la capacidad para procesar más de 12 millones de toneladas de materias primas industriales, lo que equivale a más del 92% de la capacidad instalada de Pemex Petroquímica, la cual es de más de 13 millones de toneladas, con datos del 2010. Asimismo, los 4 complejos petroquímicos, Cosoleacaque, Pajaritos, Cangrejera y Morelos, la producción ascendió a casi 8.9 millones de toneladas en el 2010, representando el 99.7% de todo lo que produce PPQ. Esta concentración geográfica de la producción ha promovido la clusterización industrial. Como dije, PPQ está concebida para la producción y provisión de lo que se llama petroquímicos básicos. Entonces, como el manejo de los petroquímicos es un poco complicado, lógicamente eso atrajo a diferentes empresas en la localidad. Y si se remiten a la figura 1 en los papelitos que les di, ahí van a poder ver cómo está estructurado el complejo petroquímico, ¿no? Bueno, el clúster. Y si se dan cuenta, hay unas flechas oscuras, no están punteadas. Ese es mi principal, ¿cómo se llama? Objeto de estudio, la relación entre Pemex Petroquímica y las empresas compradoras, ¿no? Y la flecha negra, más negrita, significa el grado de asimetría que hay en esas relaciones transaccionales. El poder que ejerce Pemex Petroquímica sobre la transacción de materia prima en la región es mucho mayor que la influencia que tienen las empresas compradoras, ¿no? Bueno, otra razón importante para estudiar la petroquímica es que es el origen de diversas cadenas de valor. Como dije, ahí se fabrican, se producen petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios intermedios que alimentan los procesos industriales de empresas ubicadas en diversas partes del país, que están principalmente cerca de los centros de consumo. Bueno, y también en el extranjero. Bueno, y la evidencia que nos da este clúster permite la problematización de relaciones entre productor y proveedor. Si uno revisa la literatura en gobernanza de las cadenas de valor, se va a dar cuenta que la mayoría, en su totalidad creo, la literatura tiene que ver con relaciones en donde el comprador es el que gobierna la transacción de materia prima o de productos. Pero en este caso encontré que es de otra manera, ¿no? Es el productor el que domina la transacción, no el comprador. Y bueno, y eso es precisamente una de las contribuciones de mi trabajo, ¿no? Poder conceptualizar esa relación usando la teoría de las cadenas de valor. Y bueno, la calidad de las relaciones de proveedor. Pemex es conocido en la región como un proveedor, pues, de calidad cuestionable, porque hay ciertas prácticas que limitan la capacidad de Pemex para ser un buen socio de las empresas petroquímicas privadas. Y bueno, como decía, la calidad de las relaciones proveedor-comprador, las cuales están caracterizadas por una fuerte dependencia transaccional. Las empresas en la región no tienen a quién acudir cuando, por ejemplo, Pemex anuncia que va a darle mantenimiento a una planta, digamos la de óxido de etileno. Hay 4 empresas en la localidad que utilizan el óxido de etileno. Pero ¿qué pasa cuando Pemex dice tengo que mantenerla cerrada por cuestiones de mantenimiento? Entonces eso estrangula los procesos productivos de las empresas usuarias, ¿no? Y no pueden, ¿cómo se llama?, acudir a otro proveedor porque Pemex, por diversos factores, se ha convertido en el único productor, por lo tanto proveedor de un sinnúmero de petroquímicos en el país. Entonces podemos decir que esta dependencia transaccional está influenciada por un contexto complejo. Ok, en la figura 3 de sus
tiene, por ejemplo, determinantes de la gobernanza de las relaciones entre firmas. Y para analizar esta dependencia transaccional y la calidad de las relaciones de la gobernanza local, tengo tres dimensiones de análisis, ¿no? La supranacional, la nacional y la sectorial. Aquí en esta presentación voy a hablar principalmente de las tres, pero en el caso de la supranacional, de la estrategia de seguridad energética de los Estados Unidos. En el caso del contexto nacional, por ejemplo, tenemos la dependencia del gobierno federal en cuanto a los ingresos petroleros, un ineficiente sistema fiscal en el país también, ¿no? En cuanto a las crisis económicas, la de 1994, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de los compromisos adquiridos en el marco del préstamo que recibió México de Estados Unidos? Y cuáles en la petroquímica, cuáles fueron las consecuencias, ¿no? El aumento en el uso del gas natural para la generación de energía y las exportaciones de crudo. Se privilegia la exportación de crudo sobre la provisión de naftas, por ejemplo, que es un derivado del petróleo, para la producción de aromáticos en los complejos de Cosoleacaque. Y en la dimensión sectorial, por ejemplo, tenemos la reclasificación de productos petroquímicos básicos como secundario en el marco de las reformas económicas de los 80s y los 90s. La reestructuración horizontal de Pemex, que tiene que ver mucho con los precios de organismos, y bueno, la carga fiscal de Pemex. ¿Cuáles son las consecuencias principales de este contexto? Bueno, el hecho de que las empresas petroquímicas privadas las podemos considerar como compradores captivos. No tienen la opción, en el caso de que Pemex Petroquímica falle como proveedor, de acudir a otro proveedor. Sí lo hacen, pero es muy problemático. Entonces, los determinantes supranacionales, la seguridad energética de los Estados Unidos. Entonces, yo dibujo dos escenarios, uno antes del Telecán y un escenario posterior al Telecán. Entre el 86 y 93, por ejemplo, la producción de petróleo como proporción de consumo interno en Estados Unidos pasó del 67% al 49%. Y aquí en esta gráfica podemos ver en la línea roja cómo a partir del 84-85 la proporción de la producción de petróleo en Estados Unidos como del consumo interno pues va bajando, ¿no? Lo que incrementa la dependencia. Y eso se da en el marco de una caída en la producción en los Estados Unidos, las barras azules, y un aumento en el consumo, las barras grises. Y obvio, también una dependencia que aumenta en relación a los países de la OPEC. Sí, la cual pasa en el mismo periodo del 17% al 25% en el lapso, ¿no? Ese es el escenario previo al Telecán. El escenario posterior al Telecán, la producción de petróleo como proporción del consumo interno continúa deteriorándose en los Estados Unidos. Pemex privilegia la exportación de crudo en lugar de favorecer un aumento en la producción de petroquímicos derivados de las naftas. Otro escenario que también vale la pena comentar es que muchos de los argumentos que tenían ciertos académicos en cuanto a la desincorporación de los activos petroquímicos o la apertura de los productos petroquímicos a la industria privada, es que los complejos petroquímicos había capacidad ociosa. Y no es así. Si uno revisa los análisis estadísticos de Pemex, se puede dar uno cuenta que los años previos al Telecán, cuando las negociaciones estaban, los complejos petroquímicos producían a más del 90% de su capacidad. Bueno, en cuanto a determinantes nacionales, ahí sí tenemos un número mayor de factores. El primero es la baja recaudación fiscal. 9.8% del PIB es lo que recauda México. Es una cifra muy baja, ¿no? Cuando países como Sudamérica andan alrededor del 28%, creo en el caso de Argentina. Brasil anda arriba del 35%. Entonces, eso genera una presión extra sobre Pemex, ¿no? Sobre las finanzas de Pemex. Por otro lado, las reformas económicas de los 80s y 90s implicaron el abandono de la petroquímica por parte del Estado, una nueva estructura organizacional para Pemex. El Estado empieza a retraerse de la petroquímica, deja de invertir. Y se estructura Pemex, ¿no? De una forma que podemos decir horizontal, ¿no? Donde se introducen los precios interorganismos, a lo cual voy a platicar yo más adelante.
La crisis del peso en 1994, eso es un tema bien interesante, ¿no? Porque ante los compromisos adquiridos se buscó privatizar los complejos petroquímicos. Creo que fueron Morelos y Cosoleacaque los que se intentaron desincorporar, ¿no? Pero al fallar el plan, el gobierno busca estrangular la petroquímica pública. Y uno puede ver en la figura, no creo que esa no se las di, ahí, uno puede ver después de la crisis del peso, cómo la producción se contrae, ¿no? Quizás ese es el precio que tenemos que pagar por obtener un préstamo orquestado, estructurado por los Estados Unidos. Sí, y bueno, la producción se desploma de 13.4 millones de toneladas en el 95 a 6.8 millones de toneladas en el 2000. Ese fue en el periodo de Cedillo. El uso del gas natural en la generación de electricidad. Pemex, por ejemplo, no reporta cuánto gas destina a las plantas petroquímicas, pero lo que sí reporta es que la cantidad de gas como proporción de su producción total destinada a la generación de energía eléctrica va aumentando cada año con año. Y a partir del 2010, creo, fue cuando la mayor parte de la energía eléctrica producida en México viene es generada por gas, ¿no? A través de las plantas de ciclo combinado. Y esto pues me hace deducir de que también la disponibilidad de materia prima, en este caso gas natural, para ser procesado en las plantas petroquímicas, pues se pone en riesgo, ¿no? Sí. ¿Y esto qué hace? Se privilegia la exportación de petróleo sobre la provisión de naftas a Pemex Petroquímica. Por ejemplo, en el 94, Pemex Petroquímica procesaba 206,000 barriles diarios de naftas. En el 2009, la cantidad bajó a 97,000. Pero en el 2010 ya no se reportó. En la prensa local, en un periódico que se llama El Diario del Istmo, en el 2010 precisamente, se reportaba que México estaba importando naftas a través de Repsol para ser procesadas en los complejos petroquímicos. O sea, una situación bien paradójica, ¿no? Cuando a menos de 50 kilómetros hay una refinería. Y podemos ver en esta gráfica cómo a partir del nafta se incrementa las exportaciones de Pemex, ¿no? De petróleo. En la línea azul, por ejemplo, es la que nos indica eso, ¿no? Cómo a raíz del nafta empieza a subir la exportación. Y en la línea amarilla tenemos cómo las exportaciones también a los Estados Unidos se disparan. En la línea negra tenemos la capacidad de México para refinar petróleo. Entonces, si comparamos la línea amarilla con la línea negra, podemos ver que en Estados Unidos durante varios años se refinó más petróleo mexicano que en el Sistema Nacional de Refinación. Y también podemos ver en la línea roja cómo se incrementa a través de las negociaciones, los años en que se negocia el NAFTA y a raíz del NAFTA, cómo se disparan las exportaciones en total. Ok, determinantes sectoriales. Esto tiene que ver con la industria petroquímica. Les voy a enseñar una gráfica que tengo aquí. Aquí podemos ver, por ejemplo, la petroquímica en el contexto neoliberal. Las columnas significan los productos petroquímicos reservados al Estado, que solamente Pemex Petroquímica podría producir. Y vemos cómo en el octubre del 86 teníamos 34 productos. Y como se va a medida que se acelera la liberalización de la economía, por ejemplo, en el 89, el presidente dictamina que se reduce la lista de petroquímicos básicos, lo que significa que ahora se consideran como secundarios y por ley pueden ser explotados, fabricados por la iniciativa privada. Esto con la idea de atraer inversiones al sector. En agosto del 92, ya la lista se reduce a 8
y bueno, y en el 96 se anexa uno, pero en realidad de 33 que tenía bajo la tutela del Estado la petroquímica, ahora son 7 u 8. Y bueno, volviendo a la... Y el problema con esta política es que las inversiones no se materializaron, ¿no? El gobierno por alguna razón no otorgó certidumbre al sector, y las inversiones en diferentes, en ese número de productos petroquímicos básicos reclasificados como secundarios, pues las inversiones no se materializaron. Y PPQ resultó ser el único productor y proveedor de diversos petroquímicos, ¿no? A la postre. Precios interorganismos. Es cuando se empieza a referenciar el precio de los insumos, por ejemplo el gas, a los de la costa sur de los Estados Unidos. Lo que afectó enormemente, por ejemplo, la producción de amoníaco en Cosoleacaque. De la noche a la mañana me reportaban algunas personas, informantes allí en la región, de que el precio del gas natural se había disparado, ¿no? Había llegado a 9, 10 dólares, cuando en el pasado estaba a 2, 3 dólares. Y bueno, ahora el precio del amoníaco se tenía que hacer calcular en base a la nueva política de precios. ¿Y qué pasó? Que con ello la producción nacional de fertilizantes se desplomó. México, de tener 8 o 9 plantas de productoras de fertilizantes como agronitrogenados en Coatzacoalcos, que producía más de 1 millón de toneladas, Fertimina, que está junto al complejo petroquímico Cosoleacaque, pues cerraron porque no podían competir con precio con las importaciones de fertilizantes. Ahora también la carga fiscal de Pemex. Ese es otro factor que bueno, es muy conocido, y limita la capacidad de la empresa para invertir en la expansión de su capacidad productiva en Pemex Petroquímica. Y como decía, aquí tenemos cómo ha evolucionado la producción de Pemex Petroquímica de acuerdo a lo que reporta la empresa en sus anuarios estadísticos desde 1960 al 2010. Y por ejemplo, podemos ver en esta parte, que es la época de la sustitución de importaciones, cómo la petroquímica se expande cuando está bajo la tutela del Estado. Este periodo es del 83 al 94, 93, que es cuando se acelera la liberalización económica. La primera reclasificación, la segunda, la tercera, se divide Pemex en subsidiarias, y bueno, la crisis del peso. Y bueno, a partir del 94, la crisis del peso inicia otro periodo en la historia de la petroquímica, ¿no? La producción colapsa en el gobierno de Zedillo, y en los últimos 10 años pues se ha estancado, y últimamente es que ha repuntado. Sin embargo, el consumo interno de petroquímicos sigue aumentando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este contexto tan complejo en el cual operan las empresas petroquímicas, tanto públicas como privadas? Pues es la dependencia transaccional principalmente, ¿no? Si ustedes se van a la figura 3, entre Pemex Petroquímica y las empresas compradoras locales, ahí los enumero, ¿no? Pemex Petroquímica como la única fuente de abastecimiento de diversos productos petroquímicos, como óxido de etileno. Limitada disponibilidad de materias primas por parte de Pemex Petroquímica. Al privilegiar la exportación de crudo sobre la provisión de naftas a los complejos petroquímicos, pues se ha afectado la producción de aromáticos. Incluso se han llegado a cerrar plantas, como la de Paragileno, que alimenta a subsidiarias de Alpec, de Ftalatos Mexicanos. La falta de instalaciones para el almacenamiento de materias primas en empresas privadas de la localidad. Cuando la petroquímica privada se concibió en los 60, 70, 80, pues el rol de Pemex Petroquímica como proveedor pues era más confiable. Entonces las empresas se asentaron en la localidad, pero no tuvieron en mente la construcción de infraestructura para almacenar los productos. Entonces, ¿qué pasa cuando Pemex decide cerrar la planta de Paragileno y tenemos ahí en la localidad a una empresa que consume 400,000 toneladas al año? Entonces, Ftalatos Mexicanos tiene que importarla, tiene que usar una logística muy sofisticada para pues que sus plantas de, creo que es ácido tereftálico, funcionen. Lo que hace es importarla de Estados Unidos, la almacena en una empresa que se llama Bopac en Coatzacoalcos, y con el proveedor del servicio pues orquesta un programa de provisionamiento, ¿no?
porque tampoco puede usar todo lo que se importa del barco, ¿no? Otro elemento que fortalece la dependencia transaccional es el bajo riesgo al transportar petroquímicos debido a la cercanía geográfica. A pesar de que Pemex Petroquímica la calidad de Pemex Petroquímica como proveedor es cuestionable, las empresas locales prefieren comprarle a Pemex Petroquímica. ¿Por qué? Porque tienen mayor control sobre el transporte del producto petroquímico. Desmantelamiento de líneas de producción en PPQ. Para Gileno es un caso, como decía. Y la peligrosidad del manejo de productos petroquímicos, cómo lo manejaba. Entonces les quiero dar dos ejemplos sobre cómo esta dependencia transaccional estrangula los procesos productivos de las empresas. Hay una empresa que se llama IDESA, no sé si sea correcto decirlo, pero es una empresa que usa el óxido de etileno para producir glicoles, creo. Aquí en la figura 2 podemos encontrar que sale bueno, en fin. La cosa es que la empresa, cuando yo hice la entrevista, trabajaba el 50% de la capacidad. ¿Por qué? Porque Pemex no tiene la capacidad para satisfacer la demanda. Por ejemplo, en 2008, cuando la Asociación Nacional de la Industria Química reporta que Pemex tiene una capacidad para producir óxido de etileno de 400,000 toneladas, pero la demanda es mayor. Entonces, como Pemex no le puede proveer de suficiente óxido de etileno a IDESA trabaja el 50%. Y eso significa que el costo de energía es muy alto, porque si produciera al 20% o al 100% el costo de energía de la planta es lo mismo, ¿sigues? Entonces, eso es un ejemplo de cómo estrangula el rol de Pemex como proveedor a las empresas petroquímicas privadas de la localidad. El otro ejemplo es cuando Pemex decidió cancelar la producción de paragileno. Como decía, paragileno se utiliza para producir ácido tereftálico, tereftalatos mexicanos lo utiliza. Y la Asociación Nacional de la Industria Química reporta que Pemex tiene una capacidad para producir 240,000 toneladas. En el 2008 produjo 112,000, pero la planta local de tereftalatos mexicanos necesita 400,000. Alpex solita, si tomamos en cuenta la planta que tiene en Altamira, si trabajaran al 100%, necesitarían 800,000 toneladas de paragileno. En el 2008 importaron eso, lo que significó una erogación de 850 millones de dólares, tan solo por parte de esta empresa. Y la mayoría importado desde los Estados Unidos. Entonces, y Pemex ese año solamente pudo producir 114,000 toneladas. Entonces ellos necesitaban 800,000. O sea, la demanda ahí está para producir paragileno. La planta ahí está, tiene una capacidad para producir 240,000 toneladas. Pero bueno, no se hace. Por lo tanto, diversas empresas petroquímicas privadas asentadas en la localidad participan en la transacción de materias primas como compradores captivos. Debido a todos estos factores que señalé, prefieren seguirle comprando a Pemex Petroquímica, muchas veces porque tienen un mayor control sobre el transporte del producto o porque no tienen otra opción, como en el caso del óxido de etileno. Bueno, esas son las consecuencias que pasan a nivel de la localidad. Pero si miramos la fotografía de manera más amplia, podemos ver que la exportación de crudo, pues la importación de productos petroquímicos de origen petroquímico pues va aumentando. Tan solo en el 2011, por ejemplo, la importación de productos petroquímicos y de origen petroquímico, que son plásticos, químicos y textiles, ascendió a 21,000 millones de dólares. La exportación de petróleo crudo a 49,000 millones de dólares. Pero esta panorámica se pone peor cuando tomamos en cuenta los productos refinados, los combustibles. En el 2011 se exportaron 49,000 millones de dólares en petróleo, pero se importaron 46,000 millones de dólares en refinados, en productos petroquímicos y productos de origen petroquímico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mandando a refinar nuestras gasolinas a Estados Unidos. Y bueno, eso es todo. Gracias.
Gracias, Adrián. Y ahora para comentar la presentación de Adrián Dujal, está Rocío Vargas, de investigadora del CISAN, y voy a leer una breve semblanza. Rocío Vargas es doctora en Ingeniería en Energía por la UNAM, maestra en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, es investigadora en el CISAN, adscrita al área de estudios de la globalidad, miembro del SNI nivel 1 y actualmente realiza estudios postdoctorales en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el Instituto de Energía y Electrotecnia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran El sector eléctrico mexicano, la privatización bajo el disfraz de la transición energética en estudios sociológicos, de junio de 2010, la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos en la presidencia de Evo Morales, SAIMA, en Latinoamérica, Revista de Estudios Latinoamericanos, número 49, de 2009. Rocío. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Realmente me considero privilegiada de haber tenido la oportunidad de leer la tesis doctoral de Adrián. Es un trabajo metodológico rigurosísimo, en forma es perfecto y tiene una gran cantidad de información que realmente ilustra y sustenta las hipótesis que él propone. Solamente me gustaría, retomar algunos elementos y destacar una parte que Adrián no destacó, que me parece fundamental, que es la parte justamente de cómo todo esto entra dentro de la estrategia de Estados Unidos. Es decir, esa parte me pareció sensacional porque va cosiendo todos estos pequeños aspectos, ¿verdad? Como, por ejemplo, la cuestión de que México toma los costos de oportunidad internacionales, nos volvemos menos competitivos, tenemos una serie de políticas que él destaca en 1992 como la integración horizontal, pero que nosotros la hemos destacado como la desintegración vertical de Pemex, como elementos realmente que han reducido la competitividad de la empresa. Pero esto de alguna manera uno lo va entendiendo como parte de esa estrategia neoliberal, no solamente para el debilitamiento de una empresa estatal, sino para cumplir justamente este rol con que él termina, digamos, su exposición destacando el hecho de que nos encaminamos, si no es que podemos decir que ya estamos ubicados en ese papel de ser un productor de una materia prima y un importador de refinados y de petroquímicos. Es decir, yo creo que esa es la parte más interesante porque de alguna manera es un poco, tiene que ver con una cuestión, yo diría, estructural, mucho más profunda, ¿verdad?, que simplemente medidas de política de tipo doméstico, ¿no? Entonces, en torno a esto me voy a permitir hacer algunos comentarios. Creo que me parece muy interesante cómo Adrián va retomando toda esta trayectoria histórica, ¿verdad?, a partir de todas estas políticas del neoliberalismo, y que justamente nosotros veíamos, digamos, como un neoliberalismo en algunos momentos muy ideologizado. Pero cuando uno lo ve en el tiempo, en realidad uno lo que va encontrando es justamente cómo se va definiendo este carácter de productor de una materia prima, esta especialización por parte de Pemex de ser un exportador neto de un hidrocarburo, y va dejando cada vez más, al restar competitividad, al restar inversiones, al no permitir la ampliación de la capacidad de producción en los refinados, en los petroquímicos, justamente esta posibilidad de seguir teniendo un papel, ya no digamos exportador, sino simplemente abastecedor de su propio mercado nacional para inscribirse en esta inserción con los Estados Unidos, digamos, a través de estas áreas de especialización. Me gustaría comentarle, Adrián, yo también estoy sacando un libro no centrado en la petroquímica,
pero sí en la refinación, en donde uno puede observar justamente esta tendencia. Y quizá lo más interesante es que uno lo puede extender este proceso a Canadá. Tanto Canadá como México están volviéndose proveedores de una materia prima cada vez más especializado. Canadá, digamos, en una situación menos crítica porque tiene 18 refinerías, lo cual le ayuda, tiene capacidad de producción suficiente. México ya no tiene capacidad de producción suficiente. Y quizá lo importante en todo esto que nos viene a decir Adrián es que en estos momentos, por ejemplo, electorales, en donde se están proponiendo que, bueno, electoralmente podemos prometer 4 refinerías, cuando uno ve, por ejemplo, esta cuestión estructural, ¿verdad?, en realidad de dónde vienen los lineamientos más profundos. En el caso de la refinería viene no solamente el proyecto de Estados Unidos de convertirse en una potencia refinadora, ¿verdad?, que se traduce a México a través de documentos, de políticas, de condicionamientos, sino la existencia en Estados Unidos de una capacidad de producción excedente, que justamente no quiere una competencia en México, ¿sí? Es decir, estamos en un momento dado compitiendo y entonces de alguna manera esa posibilidad de aumentar la capacidad de producción para México se va limitando, se va marginando, se va aniquilando. Adrián en algún momento, yo revisé su tesis muy rápidamente y nos lleva a la competencia de la misma industria petrolera de los Estados Unidos a través de ciertas empresas, ¿verdad? Sobre todo las tejanas, que son productoras de refinados. Entonces ahí directamente ellas, bueno, son las que venden a México. Entonces de ahí resulta de que para México, bueno, el negocio para ellos es importar crudo y exportar derivados que tienen valor agregado, que tienen un precio muchísimo mayor. Y entonces esto pues también se está traduciendo en toda la especialización de los Estados Unidos en la industria petroquímica y exportándole sobre todo a México, ¿no? Pero esto es, yo lo veo, digamos, en una tendencia todavía, a lo mejor me voy a atrever a ir a un poquito a un plano todavía más macro. En realidad lo que estamos observando con todo esto es no solamente el reposicionamiento hegemónico y de competitividad de los Estados Unidos, en realidad está queriendo tener, digamos, un papel de una potencia, ¿sí?, en términos de refinados y petroquímicos. Está construyendo una potencia en estas dos áreas. Y esto no es extraño, justamente esto es lo que está haciendo China y la India. Cuando uno ve el mapa todavía un poco más amplio, y entonces aquí es una cuestión interesante porque en realidad toda la justificación para que México aumente sus exportaciones va, digamos, bajo la justificación de que vamos a ayudar a la seguridad energética de los Estados Unidos, ¿no? Entonces exportamos cada vez más y ya ahora nos decía Adrián, nuestra balanza inclusive es negativa porque importamos más refinados y petroquímicos de lo que ganamos por el crudo. Pero en todo esto, en realidad lo que está sucediendo es que nosotros estamos no solamente ayudando a esa seguridad energética, sino en realidad construyendo este hegemón, este imperio de refinación. Y lo digo porque en el caso chino es muy interesante. Ellos manejan toda una política de diplomacia a nivel internacional, en donde logran que los países productores les vendan, logran hacer reservas en otros países, sobre todo con miras a futuro. Y cuando uno realmente se entera, pues resulta de que tampoco están absolutamente carenciados en términos de reservas, porque en el Mar Amarillo tienen un potencial interesante e importante. Entonces aquí el punto es, bueno, hay toda una estrategia justamente por parte de los chinos de traer más crudo y en su propio territorio nacional hacer, digamos, toda una potencia refinadora y productora de petroquímicos. Los chinos están llevando a Kuwait, Emiratos Árabes, a su propio territorio, justamente para coinvertir en estas áreas y añadir valor. Entonces, esto es digamos, en realidad no es extraño que ocurra en América del Norte, simplemente no lo habíamos visto, digamos, en otros espacios geográficos, pero es justamente lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros estamos colaborando con la seguridad energética de Estados Unidos,
pero no es una necesidad, a lo mejor ni siquiera en términos absolutos por parte de los Estados Unidos. En realidad lo que se está construyendo es una potencia refinadora, ¿sí? Yo lo había pensado como que, bueno, somos indispensables, fundamentales, porque sí, nuestra participación junto con la de Canadá en el 2010 fue de 32% del mercado de los Estados Unidos, o sea, lo cual no es poca cosa. Pero el asunto me parece que va mucho más allá y justamente es toda esta estrategia de añadir valor a este producto, ¿sí? No solamente una carencia en términos absolutos, porque Estados Unidos tiene toda una política de seguridad energética que se extiende a todo el planeta a través de la diversificación de sus proveedores, a través de estrategias de largo plazo, a través de una diversificación del mix energético en el ámbito doméstico. Entonces, realmente no es una carencia absoluta. A mí me parece que va mucho por este lado donde sugiere Adrián. Y en esto creo que nosotros hemos visto el problema, digamos, de la falta de suministro en petroquímicos nacionales. La propia empresa privada se ha quejado. No resultan las áreas que se ofrecen para la inversión privada, pero creo que esta parte, digamos, de la inserción con los Estados Unidos, de qué manera nos estamos insertando, es algo que no había sido tan evidente y que yo creo que va a ser la tendencia más fuerte a futuro, ¿no? Este papel cada vez más centrado en un productor de una materia prima, de la manera en que la teoría de la dependencia nos sugería que se insertan los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces creo que este rol. Sin embargo, aquí me parece que lo interesante que de alguna manera sugiere Adrián es este papel que de alguna manera va a permitir sobrevivir a Pemex en estas áreas, inclusive, que de alguna manera la empresa estatal sigue siendo un proveedor de última instancia. De alguna manera todavía sigue teniendo cotos, de alguna manera los privados sienten que el suministro que puede garantizar esta empresa es lo que les puede dar seguridad. Y esto de alguna manera también lo vemos como un garante de las inversiones de la propia iniciativa privada. Entonces, a lo mejor por esto podemos pensar que puede sobrevivir, digamos, en ciertos espacios, la petroquímica básica, ¿no? Y a lo mejor un cierto suministro de refinados, pero cada vez con mayores dificultades, ¿no? ¿A dónde creo que va este asunto? Hoy día creo que, bueno, la tendencia es clarísima, realmente cada vez nos centramos más como un exportador de crudo, y lo que le preocupa a los Estados Unidos en estos momentos es que en realidad México ya tiene problemas de producción. Tenemos solamente el 1% de las reservas probadas mundiales, y entonces la estrategia viene por producir más, garantizar ese suministro, producir en donde se pueda, sobre todo sureste de México, que es el área más interesante, pero la estrategia de alguna manera de las élites viene justamente para abrir todos aquellos espacios en donde la industria norteamericana pueda acceder a las reservas. Eso creo que es un poco lo que se sigue esperando en esta misma tendencia, ¿no? Con lo que terminaría mi comentario, a mí me parece muy interesante que pues desde Inglaterra Adrián haga una tesis en realidad con una lógica muy rigurosa, construida epistemológicamente con una lógica muy crítica, muy rigurosa, en donde es curioso, pero justamente aquí la tendencia de la izquierda en el análisis de energía coincidiría precisamente con todas las conclusiones a las que llega Adrián, ¿no? Entonces, es interesante que realmente quien hace análisis que van más allá de lo ideológico, con datos duros, con objetividad, con lógica, llegamos a la misma conclusión. O sea, ahí es donde veo. Lo que yo siento es que de alguna manera es un neoliberalismo aquí ideologizado, improductivo, ineficiente lo que se está implantando en México, y que tiene que ver justamente no solamente con todos estos grupos de interés, digamos, las empresas tejanas que vienen aquí con contratos de servicios,
sino para quien nosotros tenemos que vender en los Estados Unidos, ¿verdad? Quienes hacen negocio con nosotros, a través de un proceso de integración subordinada. Así le llamo yo, es una integración subordinada, es una integración asimétrica, en donde la estructura de poder entre un país, el país más poderoso, al menos en términos militares, impone, digamos, su modelo, sus requerimientos a un país no poderoso y cada vez menos poderoso, ¿verdad?, que se inserta como un proveedor de una materia prima, pero en una estructura distorsionada, justamente. No es, digamos, el criterio de productividad, máxima eficiencia, sino la máxima producción, ¿verdad? Y a veces, digamos, son proyectos absolutamente improductivos que uno no entiende por qué existen. Ahí está el caso de Chicontepec, excepto cuando uno ve que hay una renta detrás, una ganancia para los grupos poderosos, económicos, que justamente es lo que está justificando esta irracionalidad productiva. Con esto terminaría y pues felicidades, Adrián. Gracias. Adrián, ¿quisieras responder a los comentarios de Rocío o abrimos a los cuestionamientos? No, las preguntas. ¿Las preguntas? Ok. Elizabeth, no sé si hay micrófono o así. Por acá también alzaron la mano, ¿verdad? Para ir apuntando. Sí, muy buena exposición y muy interesante el tema. En este negro panorama, ¿no? Digamos, en donde las importaciones se igualan o pueden ser mayores, ¿no? Y ante la perspectiva de menor extracción y producción de crudo, tratando de ver algún aspecto positivo, digamos, dentro de toda esta política, porque me imagino que no solo es ir en contra de los intereses de México, ¿no? Pienso, y tú me dirás si estoy equivocada, cuando se hace la reducción de los 33 productos petroquímicos a solo 8, veo que esa producción de esos 8 petroquímicos no alcanza la capacidad que antes tenía, la capacidad productora de petroquímicos, que era de 200,000, ¿no? Algo así, de las plantas. Cuando se reducen a estos 8, digamos, todavía hay como capacidad ociosa, sí. 1. 2, esos 8 productos petroquímicos, digamos, se logra mayor especialización en esos 8 productos petroquímicos, tiene niveles de calidad internacionales, digamos, ¿hay alguna lógica de eficiencia, de reducción de los 33 productos a los 8? O sea, de eficiencia productiva, de eficiencia económica, de calidad, de menores costos y mayor calidad, de justamente abastecer a los demandantes con mejores productos, quizás no satisfaciendo toda la demanda, porque tienen que importar, tú mismo lo has dicho, pero ¿qué lógica? Sí, pero la lógica no era esa, ¿no? Sino la lógica era que las empresas, por ejemplo, usuarias, las que transforman esos petroquímicos que una vez se consideraron básicos, pues ahora tengan la libertad de importarlos, porque sí. Antes el único que podía importarlos era Pemex Petroquímica, y importar y distribuirlos. O sea, no hay una lógica de favorecer nada nacional. No, y con la reclasificación no significa que los productos petroquímicos liberados, Pemex los deje de producir, los sigue produciendo, pero ahora permite a las empresas privadas poder importarlos, producirlos, distribuirlos. Claro. Bueno, esa era la pregunta.
Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Íñigo Martínez, soy estudiante del doctorado en Relaciones Internacionales. Yo tendría un par de preguntas. La primera tiene que ver con esta noción que sale del trabajo que nos presentas, que por cierto te felicito, y que tiene que ver con esta idea de la, ¿cómo le llamas? Dependencia transaccional, ¿no? Un poco, como lo entendí yo, es que en el caso de estos 8 productos petroquímicos que Pemex mantiene como productor exclusivo, tú señalas que esto ha llevado de alguna manera a un problema de que esto a veces provoca que no haya suficiente abastecimiento de estos productos. En el caso cuando hay, por ejemplo, cuando se va a hacer mantenimiento en alguna de estas plantas o demás. ¿Tú sugerirías en ese sentido que debiera de abrirse, digamos, la producción a las industrias privadas en el caso de algunos de estos productos con el fin de que no hubiera esta dependencia transaccional? ¿Esa es un poco la idea o cuál sería, digamos, cómo verías esta situación? Y por otro lado, con relación a lo que señalaba la doctora Vargas de esta transnacionalización general del sector energético y que se ve muy claro en el caso de la industria de la refinación y de la petroquímica, ¿qué pudiste detectar en tu trabajo en cuanto a por un lado, a las importaciones de estos productos petroquímicos que ya no quedaron reservados? ¿Qué tanta cantidad de esos productos es importada? Si aumentó de manera dramática la importación de estos productos, y qué tanto las empresas que los producen en México tienen participación privada, o más bien participación extranjera, y de manera particular de empresas estadounidenses. Sí. ¿Contestas por pregunta entonces? Sí, sí. En cuanto a tu primera pregunta, sí son 8 los productos petroquímicos, pero liberalizar esos 8 productos significaría pues la claudicación, ¿no? A poder tener una petroquímica pública nacional. Y el hecho de que los otros productos petroquímicos hayan sido considerados como secundarios, no significa, como dice, que Pemex no los produce, también los produce. O sea, Pemex produce, como pueden ver en la figura 2, es el cuadro negro, ¿no? Entonces produce una gran variedad de productos. Estas son las primeras líneas de producción, ¿no? Pero también tiene problemas con los productos que ya no son considerados secundarios, como óxido de etileno, ¿no? Paragileno se clausuró la planta, ¿no? La planta de Cumeno también se clausuró. Entonces, esos como ya están liberados y ya las empresas lo pueden importar libremente. ¿Y esta noción de la dependencia transaccional? Sí, es una dependencia que se fortalece a través de la proximidad geográfica, ¿no? Porque las empresas prefieren controlar el flujo de petroquímicos desde el proveedor hasta su planta. Porque si lo importaran desde Estados Unidos, Luisiana o Texas, significaría pues otra logística más compleja. Y bueno, la proximidad geográfica es un elemento, ¿no? que fortalece esa dependencia transaccional. Pero también el hecho de que Pemex Petroquímica se convirtió en el único productor y por lo tanto proveedor de un gran número de productos petroquímicos, como el óxido de etileno. O sea, el óxido de etileno no lo produce nadie en México más que. Y no se puede importar porque es muy, muy peligroso. Entonces, si las plantas de óxido de etileno en Cangrejera, en Morelos, se les tiene que dar mantenimiento, bueno, pues eso ponen aprietos a las otras empresas. Son 4 o 5 en la localidad. Entonces, lo que hacen es coordinar el mantenimiento de las plantas. Entonces, con anticipación, Pemex le anuncia, por ejemplo, a IDESA, ¿sabes qué? Voy a parar la planta por un mes. Entonces, IDESA también programa el mantenimiento de sus plantas en base a las fechas que le da Pemex, ¿no? Pero el problema surge cuando Pemex se tarda más de lo normal en darle mantenimiento, ¿no? Que según entiendo, pues no pasa. ¿Pero qué pueden hacer? No lo pueden importar. Es muy peligroso. ¿Otra pregunta por allá? Adrián, me uno a la felicitación porque realmente es un muy buen trabajo. Creo que también con lo que ha expuesto la doctora Vargas hay coincidencias en cuanto a ver los enlaces que hay a nivel regional. Pero me llamó la atención en tu exposición 2 puntos que creo que además con las preguntas que ya te hicieron
refuerza algunas dudas que me habían quedado. Mencionaste tú de que posterior a la crisis del peso y que se abandonaron algunos productos, se esperaban unas inversiones que fracasaron. Me llamó la atención qué pasó ahí, porque has hablado de un abandono y de acuerdo a las cifras fue una caída tremenda la que se vio en la producción de la petroquímica. Pero al final de tu exposición hablabas de que en los últimos años ha habido un boom, o sea, se está elevando el consumo de los productos petroquímicos. Sí. Entonces, como que dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién falló? ¿El gobierno? ¿Abandonó eso? ¿La empresa privada no concretó esas inversiones? ¿Qué fue lo que pasó? Porque me parece un aspecto importante ahí en lo que sucedió. Y la otra duda que tengo es que también has hablado, creo que muy efectivamente, del efecto que tiene este abandono de la petroquímica de parte de Pemex en lo que son las empresas. Pero, ¿cuál es el efecto a nivel nacional? Hablas, por ejemplo, de los fertilizantes. ¿Le ha pegado al campo mexicano eso? ¿Ha habido alguna otra industria también que sufre de eso? Porque entiendo que al abandonar algunos sectores, estos se incrementan porque los precios, al igual que haces ver con las importaciones, la refinación, se incrementan. Entiendo yo que los fertilizantes, por poner un ejemplo de los derivados, es justamente uno de los que debe de pagar eso. Y yo no sé al campo mexicano cómo le pega. Entonces, no sé si tienes tú alguna visión de que más allá del efecto que le pega a las empresas cercanas en la región, a nivel nacional, A los usuarios, a los consumidores. Así es, ¿qué pasa? Ok. Bueno, en cuanto a las inversiones, las reclasificaciones de los productos petroquímicos en la segunda mitad de los 80s, en la primera de los 90s, pues tenían en mente precisamente que al ser liberalizados y permitirse la participación privada, pues que los privados invirtieran, pero no fue así. Lo que pasó fue que las empresas productoras de estas materias primas, principalmente estadounidenses, pues se les resultó más atractivo exportar, ¿no? Capturar el mercado petroquímico nacional. Y lo que desencadena la crisis del peso es el estrangulamiento de la petroquímica pública por parte de la administración de Zedillo, ¿no? A través de la reducción de presupuesto, ¿no? Se le daba mucho menos presupuesto a la petroquímica, solamente para mantenimiento, no para expansión, no para mejoras, era solamente para mantenimiento. Y muchas veces ni para eso alcanzaba, dicen. Y en base a eso, pues se estrangula la petroquímica y la producción cae. Y ese hueco pues lo llena en las empresas de Estados Unidos a través de las exportaciones, ¿no? Como en el caso del Paragileno, Comeno, y etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a lo de cómo afecta más allá a las empresas, pues sí, el hecho de una caída en la producción en Pemex Petroquímica atenta con la integración vertical del país, ¿no? En el caso de los fertilizantes, teníamos no sé si 8 o 9 plantas de fertilizantes por todo el país que pertenecían al sistema Fertimex, y bueno, se privatizan en el 91-92, ¿no? Pero también con el cambio de la política de precios, lo cual implicó que el gas natural subiera de precio, se referenciara en la costa sur de los Estados Unidos. Cae la producción de amoníaco, ¿no? Que es la materia prima del fertilizante, ¿no? Y de ser el complejo petroquímico Cosoleacaque, el complejo más grande del mundo, producía, o sea, más de 1 millón de toneladas, o sea, llegó a trabajar alrededor del 20% de su capacidad, ¿no? 15% en el peor de los casos. Y eso obviamente estrangula a la industria de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque ya no había amoníaco barato, competitivo, producido a 2 kilómetros de tu planta, ¿no? Y la idea de no subsidiar el amoníaco era de que el campesino mexicano podía tener acceso a fertilizantes más baratos si se importaban. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura el Sistema Nacional de Producción de Fertilizantes pues probaba ser ineficiente, ¿no? Ante un precio del amoníaco elevado. Entonces esa era la lógica del gobierno, ¿no? El argumento del gobierno, ¿no? De que el fertilizante mexicano era caro, ¿no? En comparación al fertilizante importado desde Ucrania o Rusia. Cuando yo hice mi trabajo de campo, por ejemplo, en 2008, 2009, solamente una planta producía
la de Minatitlán. Pero ahora, bueno, estos son, ¿cómo se llama? Deduzco de que ahora como el precio del gas natural está a la baja, según entiendo, ya una o dos plantas más en el complejo de Cosoleacaque que están empezando a producir amoníaco. Yo tengo familiares ahí, ¿no? Entonces me comentan de que ya les están dando mantenimiento para que arranquen en un futuro próximo, ¿no? Con la esperanza de que el precio del gas natural se mantenga en los niveles en los que está actualmente o que baje. Es que ha sido una palanca de desarrollo. Ha sido una palanca de desarrollo. Por ejemplo, ustedes, nosotros como consumidores, le ponemos 100 pesos a nuestro teléfono celular. ¿A dónde va ese dinero? Va a las manos del hombre más rico del mundo, ¿no? Y contribuye a que esta familia pues expanda sus intereses. Pero tú cuando vas a la gasolinería y pagas el litro de gasolina 10, 11, 12, 13 pesos, te puedes ir tranquilo con la conciencia de que lo que pagaste financia la tercera parte del gasto público. Entonces es una palanca de desarrollo, o sea, no podríamos entender la historia de México sin Pemex y lo que nos ha dado, ¿no? El problema es que ese mismo ingreso sirve para pagar muchas clientelas, ¿no? El sindicato. ¿Alguna otra pregunta? Rocío, ¿tú quisieras agregar algo más? ¿Sí? Yo sí quisiera agregar algo más. En cuanto a la expansión de las empresas petroleras de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar un barril de petróleo que se procesa en nuestros complejos petroquímicos o en nuestras refinerías, ¿no? Un barril de petróleo procesado en México atenta contra la integración vertical del aparato productivo de los Estados Unidos, atenta contra la expansión internacional de las empresas petroleras de Estados Unidos, garantiza la seguridad energética de los Estados Unidos y elimina la posibilidad de que eventualmente las empresas de petroleras de Estados Unidos capturen una proporción grande del mercado petroquímico mexicano. Y con esto quisiera terminar. No, pero a mí ya me sorprendió, una duda. ¿Qué es justamente el sindicato? ¿Lo consideraste en algún momento en la investigación y que... No me recibieron. No te, oye, pero el que sí me recibió fue el líder del sindicato de las empresas privadas, ¿no? Y menciona de que Pemex produce, la calidad es estándar y el precio es caro. Produce mal, es un mal proveedor. Y la conclusión también a la que llegan esta persona y varios informantes en el ala privada del clúster es de que Pemex Petroquímica, bueno, tiene como 15,000, 16,000 trabajadores. Funcionaría con 7,000 solamente. Exacto. Pero entonces del sindicato no. Nadie, ni un delegado, nada, no pudiste tener acceso a la opinión del delegado. Pero tu análisis, ¿qué te dice de la succión de recursos que hace el sindicato, por ejemplo? Pues su minita de oro, ¿no? Mientras más trabajadores haya en Pemex, mayores cuotas sindicales hay. Y hay una especie de acuerdo no escrito entre trabajadores y quizás hasta la población en la zona sur de Veracruz, ¿no? Y los líderes sindicales, porque hay una puerta nada más podríamos decir que hay una puerta entre una diputación federal, el ser líder del sindicato, el ser presidente municipal. O sea, se toleran ciertas prácticas como, de corrupción, podríamos decir, ¿no? De parte de los trabajadores hacia la cúpula del sindicato, pero también el sindicato tolera ciertas prácticas de los trabajadores. A mí me gusta, digamos, a veces incluir la historia en estos análisis y los aspectos estructurales,
porque yo creo que nos permiten a veces ir más allá de la coyuntura, del alarmismo, que a veces resulta interesante, ¿no? Sobre todo, digamos, si es el sindicato, si es la corrupción, si es la succión de ductos, si son los estallidos. Pero yo creo, la hipótesis que yo tengo cuando uno ve, por ejemplo, la cuestión de la industria petrolera, es que a veces son parte de las estrategias. Es decir, el sindicalismo en México ha sido un sindicalismo corporativo. Entonces, digo, no es extraño que Romero Deschamps haya sobrevivido, que esté junto a los presidenciables, que su hija tenga tantas prebendas. Entonces, bueno, es funcional dentro de este sistema, ¿no? La cuestión de la corrupción, ¿no? A veces yo digo, no nos perdamos a veces en esa corrupción cuando las tendencias, sobre todo si uno ve el mapa de América del Norte, que ves hacia dónde va todos los flujos de Canadá, que es una cosa impresionante, dónde está yendo México, ves un monstruo ahí, y digo, y esto no se ve en estas noticias amarillas, ¿no? O sea, no quiere decir que yo las niegue, pero a mí me parece que son perfectamente funcionales, un poco justamente cuando los objetivos son el descrédito de las empresas estatales o una apertura total, sobre todo en áreas upstream. Hoy día se requiere de alguna manera también una justificación valorativa, ¿no? Entonces, digo, así como juegan los grupos de poder, yo me atrevería a inscribir como parte del juego y de la historia. Y en todo caso, si no es, yo sí sugeriría siempre ubicar todo esto en un contexto histórico, porque ni es nuevo, ni es único, y en un contexto estructural como el que yo estoy sugiriendo, ¿no? Donde las tendencias más fuertes son las determinantes, ¿no? Y ahí podemos ubicar para Francisco a lo mejor la cuestión electoral, ¿sí? Gracias. Pues si ya no hubiera más preguntas, muchas gracias por su asistencia y buenas tardes. Gracias. Gracias.